Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó a traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén, para que bebieran ellos, el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio, frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó: ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey: quédate con tus dones y da a otros tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Habéis alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios, dueño de vuestra vida y vuestras empresas, no lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es: contado, pesado, dividido. La interpretación es esta: contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Frías y heladas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. En alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, sentir su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán manos, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con el mensaje de ayer, hoy Jesús se dirige a los discípulos. Recordemos que los discípulos estaban como disueltos en medio de la multitud. Ahora Jesús los singulariza y les advierte que por el hecho de predicar la buena noticia, de anunciar el reino de Dios, ellos se van a meter en problemas, porque donde reina Herodes, donde reina el César, donde reine cualquier ser humano, con ese estilo de reinado de aquella época que era violento, como veíamos el domingo, apoyado en la violencia, donde quiera que reine un ser humano en esas circunstancias, el reinado de Dios va a ocasionar un contraste. Y por eso, en la medida en que los discípulos vayan realizando esta tarea, se va a producir una resistencia. Casualmente, hoy, con la memoria de San Andrés y sus compañeros, en Vietnam ocurrió una cosa. En Corea nosotros vimos que el Evangelio entró por manos de laicos y que estuvo mucho tiempo la nación únicamente con la evangelización a cargo de los laicos, y ni un solo religioso, ni un solo sacerdote. No lo sabía en aquella época. Pues bien, en Vietnam ocurrió que hubo órdenes religiosas y hubo sacerdotes que fueron a predicar la buena noticia, y la población encontró o recibió con mucho entusiasmo, con mucho agrado la buena noticia. Acostumbrados como estaban a esos ídolos que ellos veneraban, que eran tan crueles en sus formas como los concebían, la predicación del Padre Celestial, el amor del Padre Celestial, la predicación de la persona de Jesús, eso les causó un entusiasmo grandísimo. La población de Vietnam vivía en una gran pobreza. El santo que hoy preside ese grupo, Andrés, era hijo de una familia muy pobre, y entonces las familias pobres vendían sus hijos. A Andrés lo vendieron,
lo vendían, lo tenían en venta, y entonces un catequista lo compró, lo educó, lo hizo libre, y Andrés se hizo sacerdote. Y después, cuando comenzaron esa tarea de la evangelización, vino la oposición. Más o menos hacia el siglo XVI comenzó la evangelización en Vietnam. Hacia el siglo XVII comenzó la oposición y vino la persecución. Andrés había sido recibido por un sacerdote que lo acompañaba y le ofreció hospitalidad para que Andrés predicara el evangelio. A ambos los capturaron y les cortaron la cabeza por estar predicando la buena noticia. Obviamente, la formación de comunidades cristianas donde se vivía un espíritu de fraternidad contrastaba con la sociedad que tenían hasta entonces, que era sumamente egoísta y competitiva, y esto producía desagrado a los señores feudales. Andrés y sus compañeros fueron decapitados. Jesús entonces nos muestra que la predicación del Evangelio, al mismo tiempo que puede encontrar acogida porque es buena noticia, también va a encontrar rechazo porque esa buena noticia no favorece los intereses mezquinos de quienes solamente viven para sí mismos. Aquí se refiere Jesús a que a los discípulos los van a encarcelar, los van a perseguir, los entregarán a las sinagogas, y ya con esto habla de la persecución judía, y a las cárceles, y ya con esto se refiere a la persecución pagana, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores. Ya esto nos pone en el plano del mundo pagano. Y esto les servirá a ustedes como prueba. Hay una cosa muy particular de la lengua griega que tengo que decirlo aquí. En griego hay dos palabras para testimonio. Una es el testimonio a favor y otra es el testimonio en contra. Aquí Jesús se refiere a ese testimonio en contra, es decir, la persecución será el testimonio contra esa sociedad que los persigue. La persecución será la prueba de que los discípulos están en lo correcto y en cambio la sociedad está en la injusticia. Recordemos aquello que Jesús decía cuando las bienaventuranzas: dichosos ustedes cuando los persigan y declaren proscrito su nombre, porque ustedes siguen al Hijo del Hombre. Alégrense ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Bueno, ahí está anunciando que va a llegar ese momento. Y luego viene una advertencia: háganse el propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Aquí el verbo que se utiliza para preparar, háganse el propósito de no preparar su defensa, el verbo ese era el mismo que se usaba referido al ensayo de una obra de teatro, al ensayo de una coreografía para una obra de teatro. Y con esto Jesús está
previniendo a los discípulos de no dejarse llevar de la farsa. Preparar la defensa implicaría reconocer la legitimidad del tribunal inicuo que los está encausando. No preparen su defensa, no se defiendan. Yo les daré palabras y sabiduría que no podrá resistir ninguno de sus adversarios. Antes, por allá en el capítulo 12, cuando lo leímos, decía: no preparen su defensa, que el Espíritu Santo hablará por ustedes, el Espíritu de su Padre. Con esto nos quiere dar a entender Jesús una cosa muy que la resume el evangelista con esas poquitas palabras. No se trata de nosotros hacer autoapología, autodefensa. De lo que se trata es de hacer profecía. Y esa profecía se inspira primero en la conducta histórica de Jesús. Y segundo, primero también, en el amor universal del Padre comunicado por el Espíritu Santo. Es esa experiencia del amor del Padre, incluso para los enemigos, para los adversarios, para los acusadores. Esa experiencia del amor del Padre es la que va a darles a ellos una sabiduría y unas palabras para las cuales los acusadores no tendrán ninguna respuesta. No preparar la defensa implica que no reconocemos la competencia de esos tribunales inicuos. Recordemos que Jesús, cuando es sometido a juicio, no se defiende. Cuando tiene que decir algo, dar un testimonio, lo da. Pero si lo acusan, no se defiende, porque defenderse sería como reconocer que ese tribunal tiene competencia para acusarme. Y eso no me voy a dejar llevar de esa farsa, no le voy a seguir la corriente, no voy a completar la obra de teatro. Y hace también otra advertencia que resulta bastante dolorosa. Sus padres, sus parientes, sus hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Es decir, frente a la persona de Jesús, hay una radicalidad por parte de los discípulos, pero también hay una radicalidad por parte de sus adversarios. Lo que había dicho Jesús en otra oportunidad: de ahora en adelante estarán divididos en una misma casa 3 contra 2 y 2 contra 3. O sea, la lealtad a Jesús nos hará permanecer, ahora vamos para ese verbo, nos hará permanecer con Él. Pero los otros, los que no son leales al Señor, los que no han aceptado al Señor, permanecerán leales a sus odios, a su enemistad, inclusive contra sus propios parientes. Y dice Jesús: ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Esta es la promesa. Y la promesa, fijémonos bien el alcance que tiene. Cuando habla de que ni un cabello, el cabello es la mínima parte
que en aquella época se conocía, ahora se diría ni una célula, para poder extremar la imagen. Ni un cabello quiere decir ni el mínimo de la vida de ustedes se va a perder. Con su perseverancia salvarán sus vidas. Aquí el verbo perseverar es también otro verbo diciente, significativo. Se refiere, en el idioma griego, significa permanecer debajo, y se refiere a una práctica que tenían los soldados en el combate. Cuando los soldados combatían, los enemigos apuntaban con el arco las flechas hacia arriba, con el fin de hacer un tiro parabólico y que llegara y fuera matando a los soldados que se les enfrentaban. Pero entonces estos usaban unos escudos de hierro y formaban como un techo, de manera que este soldado con el de al lado, el del frente y el de atrás formaban un techo de hierro donde se estrellaban las flechas e incluso las balas encendidas que tiraban los enemigos. Y de esa forma, unidos como un cuerpo compacto y todos protegidos debajo del escudo, se salvaban. Esa es la imagen que Jesús utiliza. Con la perseverancia de ustedes salvarán sus vidas. Perseverar entonces es mantenernos nosotros bajo la protección del Señor. No desconfiar de la protección del Señor. Y esta protección del Señor la compartimos todos los discípulos, como que cada soldado pone su escudo y entre todos protegemos el pueblo de Dios. De esta forma Jesús quiere hacernos ver cómo ha de ser nuestra conducta en esta historia a veces tan problemática. Va a haber oposición. De eso podemos estar seguros, pero en esa oposición necesitamos tener claras dos cosas. Primero, no seguirle la corriente a la farsa de la injusticia. Y segundo, compactarnos, unirnos unos con otros y permanecer firmes, porque la victoria está garantizada. Ni un pelo se perderá.